Era una mañana aparentemente ordinaria, una de esas en las que el sol apenas se asomaba por entre las nubes y la humedad cubría todo como una niebla sutil. Pero para una mujer, atrapada en un espacio desconocido y opresivo, esta no sería una mañana cualquiera. Su respiración temblorosa le advirtió antes que sus propios ojos, algo estaba terriblemente mal. Abrió los ojos lentamente, todavía intentando entender dónde se encontraba, y lo primero que sintió fue el frío contacto de la tierra húmeda bajo sus manos. El aire estaba denso, cargado de un olor terroso y agrio, con un matiz de vegetación y hojas en descomposición. Levantó la vista y se encontró rodeada de gruesos barrotes de metal, como los de una jaula, pero mucho más intimidantes, robustos y altos. A través de las sombras que proyectaban esos barrotes, algo empezó a tomar forma frente a ella, algo que hacía latir su corazón con fuerza renovada y que se extendía como un eco en su pecho. Allí, frente a ella, y apenas distinguiéndose en la penumbra, unas figuras inmóviles parecían observar cada uno de sus movimientos. Su respiración se tornó superficial mientras enfocaba la vista para distinguirlos con más claridad. Y entonces los vio, un grupo de gorilas enormes y majestuosos, inmóviles y atentos, como si cada uno estuviera estudiándola en silencio. Cada mirada era penetrante, y su presencia llenaba cada rincón del espacio. La jaula era amplia, pero, en ese momento, se sentía como el lugar más pequeño y claustrofóbico del mundo. Los gorilas parecían monumentos de músculos y fuerza contenida, sombras silenciosas que proyectaban una calma imperturbable y una extraña sensación de autoridad. Entre ellos, un lomo plateado, el líder del grupo, se mantenía en el centro, con la postura firme y segura de quien sabe que no tiene nada que temer. Sus ojos oscuros y profundos se posaron sobre ella, observándola con una intensidad tan pura que casi parecía imposible para una criatura salvaje. Cada movimiento de su pecho, cada inhalación y exhalación, se hacía evidente en la quietud de ese espacio. El silencio era tan absoluto que cada sonido, por leve que fuera, resonaba con una claridad inquietante. La mujer apenas se atrevía a respirar. Sabía, sin necesidad de conocer mucho sobre gorilas, que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo de consecuencias impredecibles. En su interior, una mezcla de asombro y temor se entrelazaba en un torbellino de emociones. Era consciente de que estos gorilas no eran simples animales, cada uno de ellos emanaba una presencia casi mística, una combinación de fuerza y sabiduría ancestral que hacía que su temor se transformara, poco a poco, en una suerte de respeto profundo. El lomo plateado, con sus ojos fijos en ella, empezó a acercarse con lentitud. Cada paso que daba hacía que la tensión en el aire aumentara aún más. A medida que avanzaba, el suelo parecía vibrar levemente bajo su peso, como si hasta la tierra respondiera a su presencia. La mujer sintió como el pulso se aceleraba en sus sienes y en su pecho. Quería retroceder, alejarse de esa imponente figura que se acercaba cada vez más, pero algo dentro de ella le decía que debía permanecer quieta, como si el mero hecho de moverse pudiera desencadenar una tormenta. El gorila, ahora apenas a un par de metros de distancia, la miraba intensamente. Era una mirada llena de curiosidad, pero también de autoridad, como si en ese mismo momento estuviera decidiendo el destino de la intrusa que había entrado en su territorio. La mujer bajó lentamente la mirada, un acto casi instintivo de respeto, tratando de demostrar sumisión y evitar el contacto directo con aquellos ojos penetrantes. La idea de mirar al lomo plateado directamente a los ojos le resultaba tan imposible como el acto mismo de respirar en ese momento. Bajando la cabeza, trataba de calmar sus propios latidos, recordándose que debía permanecer en control, o al menos aparentarlo, si quería sobrevivir a aquel encuentro inesperado. El silencio seguía siendo absoluto, y el peso de la situación parecía aumentar cada segundo. Cada uno de los gorilas mantenía la mirada fija en ella, expectantes, como si todo el grupo estuviera esperando ver cómo respondería el lomo plateado ante aquella extraña presencia. La mujer se sentía como si estuviera siendo juzgada, no solo por un líder, sino por toda una comunidad, y el juicio era silencioso, opresivo y cargado de significado. El lomo plateado,
después de observarla durante un tiempo que parecía infinito, dio un paso más hacia ella, y la mujer contuvo el aliento. Podía ver cada detalle de su rostro, los profundos surcos en su piel, las poderosas mandíbulas, la musculatura que parecía esculpida en piedra. Era una criatura de una majestuosidad apabullante, una manifestación de la fuerza y el poder de la naturaleza. Pero había algo más en sus ojos, algo que iba más allá de la simple curiosidad o territorialidad. Era como si aquel gorila, con su mirada penetrante, estuviera evaluando algo más profundo, algo que trascendía las diferencias entre sus especies. Y entonces, en un movimiento que la sorprendió, el gorila extendió su mano hacia ella. Era una mano enorme, cubierta de pelo oscuro y grueso, con dedos que parecían capaces de aplastar cualquier cosa con una sola presión. Pero en ese momento, esos mismos dedos se movían con una delicadeza inesperada, extendiéndose hacia ella como en un gesto de paz. La mujer sintió una mezcla de incredulidad y asombro. Sin saber por qué, casi instintivamente, extendió su mano también, acercándola lentamente, con temor y reverencia. El contacto fue apenas un roce, pero en ese instante el tiempo pareció detenerse. Su mano tocó la de la criatura, sintiendo la calidez y la textura de su piel, algo denso, cálido y sorprendentemente suave. Una conexión inexplicable parecía haberse establecido entre ambos, una que iba más allá de las palabras, una que era pura y elemental. El ambiente en la jaula era tan denso que cada segundo se sentía eterno. El aire estaba cargado de una tensión que parecía adherirse a la piel de la mujer, envolviéndola en una sensación de inmovilidad casi absoluta. Estaba rodeada de gorilas, criaturas tan imponentes y misteriosas que su sola presencia hacía que el tiempo pareciera haberse detenido. Apenas podía respirar sin sentir que la opresión de aquella situación la aplastaba. Los gorilas, repartidos alrededor de la jaula, eran inmensamente poderosos. Sus cuerpos musculosos y sus miradas profundas proyectaban una fuerza contenida que no necesitaba demostración. Sus brazos colgaban pesadamente, pero había en ellos una latente capacidad para un movimiento rápido y decisivo. Cada uno de ellos observaba con una quietud que desbordaba serenidad, pero al mismo tiempo advertía del peligro. Eran figuras vivientes, estatuas de carne y hueso que parecían esculpidas en fuerza bruta. Sus miradas, profundas y penetrantes, daban la impresión de ser conscientes de todo lo que ocurría en su entorno. La mujer, aún en shock, intentaba mantener la calma, aunque sentía como su corazón latía con tal intensidad que temía que el sonido pudiera ser escuchado por ellos. Era consciente de cada centímetro de su cuerpo, de cada pequeño movimiento que hacía al inhalar y exhalar. Sentía sus piernas rígidas, su respiración contenida, su pecho apretado por la ansiedad. No estaba preparada para una situación como esa, la magnitud de estar rodeada por aquellas criaturas la sobrepasaba. Su mente intentaba procesar cada pequeño detalle, cada susurro del ambiente, cada roce de sus ropas, mientras su cuerpo luchaba por no entrar en pánico. Frente a ella, entre los demás gorilas, se erguía el líder del grupo, el Espalda Plateada. Este gorila era notablemente más grande que el resto. Sus hombros anchos y su pecho profundo parecían contener una fuerza que era difícil de imaginar. Su pelaje grisáceo, casi plateado, era una señal de su rango, un símbolo natural de autoridad. Cada fibra de su cuerpo emanaba una dignidad inquebrantable, como si estuviera cargado de una sabiduría ancestral y un dominio absoluto sobre todo lo que lo rodeaba. Su presencia era magnética y, a la vez, intimidante. El Espalda Plateada la miraba con una fijeza que la hacía sentir diminuta. Sus ojos, oscuros y brillantes, tenían una profundidad insondable, como si en ellos pudiera leerse el paso de los años, de las luchas y de la vida salvaje que había moldeado su ser. Aquellos ojos parecían estudiar cada rincón de la mujer, analizándola de un modo en que ningún humano podría. El alfa no veía simplemente a una persona, estaba evaluando a un ser ajeno, una intrusa en su territorio, y estaba tratando de entender cuál era la intención de aquella figura que había osado invadir su mundo. A su alrededor,
los otros gorilas se mantenían en completa quietud. Era evidente que todo el grupo obedecía a su líder, y sus acciones parecían sintonizadas con las de la espalda plateada. Cada uno de ellos seguía con la mirada el comportamiento de su alfa, en un silencio reverente y expectante. No necesitaban palabras para entenderse, estaban conectados por una estructura social firme y jerárquica que se manifestaba sin necesidad de demostraciones físicas o agresiones. La armonía y el respeto hacia el líder eran absolutos, y todos aguardaban para ver cómo éste respondería a la presencia de la mujer. El silencio era absoluto, tan denso que se percibía como una vibración contenida. Ella, inmóvil, trataba de no cruzar la mirada directamente con el alfa, consciente de que cualquier malinterpretación podría desencadenar una reacción. Sabía, por instinto, que era crucial no desafiar su autoridad, no hacer nada que pudiera ser percibido como una amenaza. La mirada de la espalda plateada era intensa, pero también mostraba una cierta curiosidad. No había en sus ojos un indicio de agresión directa, pero sí una evaluación calculada, como si estuviera ponderando qué hacer con aquella presencia desconocida. Entonces, de manera lenta y deliberada, el espalda plateada dio un paso hacia adelante. Su movimiento, aunque mínimo, hizo que todos los demás gorilas retrocedieran un poco, dándole espacio. El alfa avanzó con una seguridad solemne, su gran pecho se expandía y contraía de forma pausada, mientras la mujer lo observaba sin moverse, atrapada en una mezcla de respeto y temor. Cada paso resonaba con una calma controlada, como si cada acción estuviera calculada en su mente. La mujer sentía que el tiempo se detenía. Podía escuchar su propia respiración, la ligera vibración de sus propios latidos en sus oídos. La distancia entre ella y el espalda plateada se acortaba, y con cada paso, el aire parecía volverse más denso, como si la atmósfera estuviera a punto de quebrarse. Ahora, el alfa estaba a solo un par de metros de ella. Su figura era aún más imponente de cerca, y su presencia llenaba el espacio de una manera que ninguna otra criatura podría lograr. Frente a él, la mujer apenas respiraba, inmóvil en una combinación de fascinación y alerta. El gorila la miró directamente a los ojos durante un segundo que se sintió eterno. Ella sintió que estaba siendo vista como nunca antes, como si aquella criatura pudiera ver no solo su forma externa, sino también lo que llevaba dentro, sus intenciones, sus miedos. Había algo profundamente consciente en esos ojos. Era como si él supiera que, en aquel preciso momento, tenía el poder absoluto sobre ella, y lo ejercía con una calma impresionante. Finalmente, el espalda plateada se detuvo, observándola con intensidad. La mujer, casi sin darse cuenta, comenzó a respirar de manera más lenta, intentando transmitir tranquilidad. En aquel instante, sentía que su vida estaba en manos de aquella criatura, y comprendió que su única opción era confiar en la calma, en la paciencia, en el respeto que debía mostrarle a aquel ser que la miraba con tanto detenimiento. El primer contacto visual entre la mujer y el espalda plateada cambió de inmediato la atmósfera dentro de la jaula. Su mirada, intensa y penetrante, la rodeaba con un peso tan abrumador que parecía contener la fuerza de la selva misma. La mujer, inmóvil, sintió que ese contacto le revelaba una conexión profunda y primitiva, una invitación y a la vez una advertencia. La mirada de la espalda plateada no era solo la de un gorila, era la mirada de un líder, de un guardián territorial, de alguien que estaba allí para proteger a su grupo a cualquier costo. Ella podía sentir la inteligencia y la conciencia en sus ojos, que parecían medir cada aspecto de su presencia. No había un solo parpadeo, ni un solo destello de duda en esa mirada, era fija, intensa y absolutamente dominante. El aire en la jaula se volvió denso, como si cada respiración de la mujer fuera absorbida por la tensión creciente. La respiración profunda y controlada que trataba de mantener se sentía dificultosa, y el pulso acelerado resonaba en su pecho con una fuerza incontrolable. Podía sentir el sudor en sus palmas, y la rigidez en sus músculos, pero no se movió. Sabía que cualquier gesto impulsivo podría ser tomado como una provocación,
y lo último que deseaba era que aquel imponente gorila percibiera en ella una amenaza. De alguna manera, en su inmovilidad estaba entregando un mensaje, que respetaba su espacio, que aceptaba su poder y que no tenía intención de invadir su dominio. El espalda plateada no apartó la vista, examinándola con una quietud absoluta. Su presencia era imponente, y cada fibra de su cuerpo parecía tensada y lista para reaccionar si detectaba cualquier señal de peligro. Los músculos poderosos bajo su piel brillaban con una vitalidad impresionante, y la mujer era consciente de la fuerza descomunal que poseía, capaz de aplastarla en un instante si así lo decidiera. Aún así, en sus ojos había algo más, una chispa de curiosidad mezclada con la vigilancia de un ser que observaba no solo a una extraña, sino a una criatura que había irrumpido en su territorio de una forma inusual. El grupo de gorilas permanecía en silencio, pero había un aura de expectativa entre ellos. Algunos miraban a la espalda plateada, esperando sus indicaciones, mientras otros mantenían la mirada fija en la mujer, como si intentaran descifrarla. Cada uno de ellos era un espectador en esta interacción cargada de tensiones invisibles, y era evidente que todos estaban atentos a la reacción del líder. Los más jóvenes, escondidos detrás de las figuras adultas, espiaban con curiosidad y un ligero temor, reflejando en sus expresiones una mezcla de fascinación y alerta. En ese momento, ella se dio cuenta de que cualquier acción de la espalda plateada determinaría el comportamiento del grupo entero. Su autoridad era absoluta, y cada movimiento que él decidiera hacer iba a ser replicado por los otros miembros. Consciente de la importancia de cada gesto, la mujer trató de controlar su respiración, de hacerla lenta y regular, aun cuando su instinto le gritaba que se moviera, que buscara algún lugar donde protegerse. Pero resistió el impulso, sabiendo que un acto de miedo sería percibido como debilidad, y que el miedo podía incitar una reacción inesperada. Decidió entonces mantener su mirada fija en el suelo, en un gesto de respeto y reconocimiento hacia la jerarquía de aquel mundo que no era el suyo. Sabía que evitar el contacto visual directo era una forma de mostrar que no tenía intenciones hostiles, que comprendía las reglas implícitas de su entorno. El silencio en la jaula era casi asfixiante. La única fuente de sonido era su respiración y el leve murmullo de algunos gorilas en el fondo, que parecían intercambiar miradas y susurros en su propio lenguaje. La mujer se daba cuenta de que aquel era un espacio lleno de códigos y significados ocultos, y que cada sonido, cada gesto, y cada mirada cargaban un peso especial en su comunicación. Entre ellos no había palabras, pero los mensajes que se enviaban eran intensos y claros, y ella se sentía como una observadora en un mundo ajeno y profundamente estructurado. Después de un momento que pareció eterno, el espalda plateada finalmente movió su cabeza apenas un poco, como si estuviera valorando el significado de su presencia allí. Era un gesto apenas perceptible, pero para los gorilas que lo rodeaban, aquel leve movimiento tenía un claro mensaje. Ella notó que algunos de los gorilas más cercanos a él relajaban levemente su postura, aunque sin apartar la mirada de la intrusa. La mujer se dio cuenta de que ese pequeño cambio en el ambiente era una señal de que, al menos por el momento, el espalda plateada no había considerado su presencia como una amenaza inminente. La tensión era palpable, pero aquel leve gesto le otorgó un respiro en medio de la incertidumbre. De alguna manera, en esa calma forzada, había logrado enviar un mensaje no verbal, que no deseaba perturbar su orden, que estaba dispuesta a respetar su territorio y su autoridad. El espalda plateada no hizo ningún movimiento de avance, pero su presencia, cercana y dominante, era suficiente para hacerle comprender el riesgo que corría. Por un instante, mientras ella mantenía la vista baja y trataba de calmar su respiración, sintió una extraña conexión. Era una comunicación no verbal, una especie de diálogo silencioso en el que ambos, humano y gorila, trataban de descifrar los límites y los códigos de ese encuentro. Sin embargo, no estaba fuera de peligro. Sabía que aquella interacción podía cambiar en un instante, que bastaba un error, un mal paso, una señal de impaciencia para desencadenar una reacción impredecible. Los otros gorilas mantenían sus ojos en ella, atentos y expectantes, y su proximidad era tan intimidante como la mirada de la espalda plateada.
Aunque habían relajado ligeramente su postura, la vigilancia y el control en el ambiente se mantenían en cada uno de ellos. Ella percibía el peso de cada mirada como un recordatorio de que cualquier paso en falso podría cambiar el curso de aquella tensa tregua. El aire en la selva parece detenerse, como si todo a su alrededor estuviera esperando a que se desate algo. Los sonidos de la fauna lejana se desvanecen, y solo queda el ruido de sus propios latidos en el pecho de la mujer, que resuenan en su cabeza. El crujir de las hojas secas bajo las gigantescas patas del gorila llena el aire denso de la jungla, marcando el paso lento y pesado de la espalda plateada. Cada pisada de este ser tan imponente parece hacer que el suelo tiemble ligeramente, reverberando la fuerza de su presencia en todo el claro. Es una figura titánica, y sus ojos, profundamente oscuros, no se apartan de ella ni un segundo. Su mirada no es simplemente de curiosidad, es como si intentara desentrañar los secretos de su ser, como si estuviera buscando algo más allá de la superficie. Sus músculos, tensos y marcados, se mueven bajo su pelaje gris plateado, y cada movimiento parece al mismo tiempo cauteloso y calculado, como si supiera que el momento que está viviendo es trascendental, tanto para él como para ella. La mujer permanece inmóvil en el centro del claro, a pesar del terror palpable que corre por su cuerpo. Su respiración es pesada, entrecortada, un ritmo acelerado que no puede controlar. En su rostro se reflejan gotas de sudor que resbalan por su frente, cayendo lentamente como si el tiempo fuera más lento en ese instante. Cada parpadeo es un esfuerzo consciente, y sus manos, frías como hielo, tiemblan levemente, colgando a los lados de su cuerpo. Sin embargo, a pesar de la tensión, algo dentro de ella le impide moverse. En el fondo, sabe que su vida depende de esta quietud, de no provocar un cambio que podría desatar una reacción impredecible. El gorila, con su tamaño imponente, se acerca más, acortando la distancia entre ellos, pero nunca perdiendo la cautela que lo caracteriza. Su nariz, grande y fuerte, se extiende hacia el aire, buscando, analizando. El aire denso de la selva se llena de un leve aroma que solo él parece detectar, y mientras se acerca a la mujer, olfatea el espacio entre ellos, estudiando cada detalle, cada posible peligro. Su aliento es profundo y pesado, y ella puede sentir cómo su propio pulso late en sincronía con el sonido de esa respiración. Su nariz se acerca a su rostro, sus ojos observando intensamente cada uno de sus movimientos, y por un momento, todo se reduce a ese simple, pero profundo intercambio, el gorila tratando de leer la esencia de la mujer, su aroma, su miedo, su humanidad. La mujer siente como el aire se vuelve denso, como si pudiera cortarlo con las manos. La fuerza del gorila, de su mirada, de su presencia, es como una ola gigante que amenaza con arrastrarla. Sin embargo, algo profundo y casi imperceptible la mantiene allí, sin apartar la vista, intentando transmitir alguna clase de mensaje a través de su quietud. Sus dedos se contraen lentamente, como si lucharan por liberar algo de la tensión acumulada en su cuerpo. El gorila, sin embargo, parece ser capaz de sentir esa ansiedad, esa vulnerabilidad, y sus ojos no se apartan de ella, evaluando cada gesto, cada microexpresión. Es como si su ser pudiera percibir no solo su presencia física, sino todo lo que ella representa, un ser humano, delicado y frágil, pero al mismo tiempo, fuerte en su silencio, en su voluntad de no romper la calma. Con un ligero resoplido, el gorila emite un sonido bajo, casi imperceptible, que llena el espacio entre ellos. La mujer no sabe si es una amenaza, una advertencia o simplemente una señal de desconcierto, pero el sonido la atraviesa como una corriente eléctrica. Un leve escalofrío recorre su espalda mientras sus ojos se fijan en el gorila, ahora tan cerca que puede ver cada uno de los pelos de su cara, la tensión de su mandíbula, el brillo en sus ojos. Cada respiración de ambos parece una sinfonía de tensión. La distancia se acorta, pero no hay un solo movimiento que rompa ese delicado equilibrio. El viento que sopla a través de las hojas hace que el gorila se detenga por un instante, y la mujer, observando su cada movimiento, se da cuenta de que algo ha cambiado en el aire. Es como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto. Y entonces, en ese instante,
algo dentro de ella se aclara. La mujer se da cuenta de que no es solo un test de fuerza, no es solo una cuestión de sobrevivir a una amenaza física. Es algo más profundo, más complejo. La conexión entre ellos no está basada en la agresión, sino en la comprensión mutua. El gorila está evaluando su reacción, su instinto de supervivencia, y la mujer se da cuenta de que está siendo observada, no solo por un depredador, sino por una criatura con un alma tan compleja como la suya. Un ser que entiende el miedo, pero también la valentía de enfrentar lo desconocido. No es un encuentro de violencia, sino una prueba de cómo dos especies pueden coexistir en el mismo espacio, en el mismo momento, sin saber exactamente qué sucederá a continuación. Cada segundo parece una eternidad, y la mujer, aunque paralizada por el miedo, siente algo más en su interior, una extraña calma que, por un breve momento, la hace pensar que, tal vez, no hay un peligro inminente. Tal vez hay algo más en juego, algo que va más allá de la lucha, más allá de la supervivencia. Un entendimiento silencioso entre dos seres, completamente distintos, pero conectados por la vulnerabilidad, el miedo y la vida misma. El silencio, tan denso y pesado que parecía envolverlos, se rompe cuando el espalda plateada hace un leve movimiento hacia atrás, como si algo hubiera cambiado en su juicio. Sin previo aviso, el gorila da un paso atrás, su enorme figura retrocediendo con la misma solemnidad con la que se acercó. La mujer, aún paralizada por la tensión acumulada en su cuerpo, no sabe si debe respirar con alivio o si su reacción es prematura. Sus ojos siguen al gorila, que ahora se aleja de ella con pasos firmes pero tranquilos, como si hubiera tomado una decisión definitiva. El miedo en su pecho comienza a disolverse lentamente, aunque la incredulidad permanece. Por un instante, la mujer se queda allí, sin entender si lo que acaba de suceder es real. ¿Había pasado la prueba? ¿Había logrado convencer a la espalda plateada de que no representaba una amenaza, o acaso el gorila simplemente había decidido que no era el momento adecuado para actuar? Cualquiera que sea la razón, el hecho es que el terreno entre ellos ha cambiado de alguna manera. El gorila da un par de pasos más hacia atrás, su cuerpo aún tensado, pero sus ojos ya no reflejan la misma amenaza. En cambio, parece contemplativa, casi pensativa. A medida que el gorila retrocede, los otros miembros de la manada comienzan a imitarlo. Uno a uno, los gorilas más jóvenes y las hembras siguen su ejemplo. El primero, un macho joven de pelaje más oscuro, se aparta cuidadosamente, mirando de reojo a la mujer como si aún estuviera evaluando la situación. Luego, una hembra, más pequeña pero igualmente fuerte, se aparta suavemente, con una leve inclinación de cabeza, como si aceptara que la mujer no era un peligro. En cuestión de segundos, el grupo entero parece adoptar una postura más relajada. La tensión que antes dominaba el aire comienza a disiparse lentamente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de todos los presentes. La mujer respira profundamente, liberando la ansiedad que había estado conteniendo. El calor de su cuerpo, que había permanecido atrapado bajo la presión de la amenaza inminente, comienza a relajarse, y por fin siente el aire fresco de la selva llenando sus pulmones. La quietud que antes había sido aterradora ahora se convierte en una sensación más natural. Los gorilas, antes tan cercanos y tan presentes en su espacio, parecen ahora una parte más del entorno, como si, de alguna forma, el equilibrio hubiera sido restaurado. Sin embargo, la mujer sigue allí, en el mismo lugar, observando a los gorilas alejarse. El grupo entero se dispersa lentamente, el crujido de las ramas y el susurro de las hojas bajo sus patas suena como una melodía tranquila. Cada gorila se aleja a su propio ritmo, algunos con pasos rápidos, otros más pausados, pero todos siguiendo el ejemplo del alfa. Ya no hay amenaza en el aire, no hay miradas fijas ni cuerpos tensos. Es como si la selva misma, al haber liberado esa carga, ahora respirara más fácilmente. La mujer, aún incrédula por lo que acaba de suceder, se queda quieta un momento más, viendo cómo el grupo se pierde en la espesura de la jungla. Por fin, cuando el último de los gorilas desaparece entre los árboles,
ella permite que su cuerpo se relaje completamente. La sensación de tensión que la había mantenido congelada durante todo ese tiempo comienza a desvanecerse, y una nueva sensación, una mezcla de alivio y gratitud, invade su ser. Se da cuenta de que, en ese breve pero intenso encuentro, ha logrado algo que parecía imposible. No solo ha sobrevivido a la prueba de fuerza y agresión, sino que ha encontrado una comprensión silenciosa entre ella y una de las criaturas más poderosas de la naturaleza. Aunque todavía se siente vulnerable, sabe que ha sido testigo de algo único. Algo que no puede ser explicado con palabras, pero que ha dejado una huella profunda en su alma. En ese instante, comprendió que, a veces, la supervivencia no depende de la fuerza física, sino de la capacidad de entender y conectar, incluso en las circunstancias más inesperadas. La mujer permanece de pie, aún en el mismo lugar donde el espalda plateada y su manada se desvanecieron en la selva, pero su mente se encuentra en otro lugar. Mientras observa el espacio vacío que dejaron, una sensación profunda de asombro y reflexión la invade. En un abrir y cerrar de ojos, lo que pudo haber sido un enfrentamiento mortal se transformó en una silenciosa convivencia. La naturaleza, que parecía en ese instante tan despiadada y violenta, había ofrecido una lección mucho más compleja, la de la conexión entre especies. Lo que acaba de suceder no es simplemente un acto de supervivencia o una lucha por el dominio, sino una demostración palpable de la inteligencia y la sensibilidad de los gorilas. En lugar de atacar, el espalda plateada había tomado una decisión. Había percibido que la mujer, a pesar de ser un ser humano, no representaba una amenaza, que su presencia era simplemente un encuentro fortuito entre dos mundos diferentes. El gorila, con su instinto agudo y su profunda sabiduría, había optado por no recurrir a la violencia, sino por evaluar la situación, al final, retirar a su grupo sin más altercados. Un acto que hablaba de comprensión, de conciencia, de respeto por lo que es diferente, pero que también pertenece al mismo tejido de la vida en el planeta. La mujer reflexiona sobre este momento, y siente una mezcla de gratitud y humildad. Sabía que la naturaleza no es un mundo simple y lineal, sino un entorno lleno de matices, de sorpresas y de decisiones que a menudo desafían nuestra comprensión. Cada encuentro con un ser salvaje, cada contacto con el reino animal, es una oportunidad para aprender y crecer. Este encuentro en particular, tan lleno de tensión pero también de un respeto silencioso, le ha enseñado que la verdadera fortaleza no siempre radica en la capacidad de dominar, sino en la habilidad de entender y de actuar con sabiduría. El espalda plateada, al optar por la calma, le había mostrado que la violencia no siempre es la respuesta, y que, incluso en la naturaleza más salvaje, existe espacio para la paz, si se sabe cómo buscarla. La reflexión sobre este instante también la lleva a pensar más allá de ella misma, sobre la relación más amplia entre los humanos y el mundo salvaje. La vida silvestre, por su naturaleza impredecible y misteriosa, nos desafía constantemente a entender que no todo lo que nos rodea es un peligro a dominar, ni una amenaza que debe ser eliminada. En muchos casos, los animales salvajes, con su profundo sentido de instinto y su capacidad para adaptarse, nos enseñan que el respeto mutuo es la clave para una convivencia pacífica. Al final, son sus decisiones las que nos permiten vivir en armonía con la naturaleza, no la nuestra, y es por eso que el respeto y la comprensión de sus espacios, sus comportamientos y su esencia son fundamentales. Este encuentro, aunque breve, le ha dado a la mujer una visión más profunda sobre la vida silvestre. La naturaleza no es algo que podamos controlar, y no deberíamos intentar hacerlo. En lugar de eso, debemos aprender a coexistir con ella, a observar y entender, a respetar los límites que nos separan de los animales salvajes, sin intentar sobrepasarlos de manera destructiva. El instinto de supervivencia puede ser feroz, pero también lo es la sabiduría que se genera al vivir en equilibrio con todo lo que nos rodea. Quizás ese es el mayor aprendizaje de todos, que en un mundo tan vasto y complejo, la verdadera conexión no se encuentra en la lucha, sino en el entendimiento mutuo. Mientras la mujer se aleja del claro, con el eco de la selva envolviendo su ser, sabe que este encuentro no será fácilmente olvidado. En su mente, y en su corazón, la lección de ese día permanece clara.
El mundo salvaje no está allí para ser conquistado, sino para ser respetado y comprendido. Y, aunque el espalda plateada se ha ido, su enseñanza perdurará como un recordatorio de que, a veces, los momentos más inesperados pueden ofrecernos las lecciones más profundas sobre la vida misma. Aunque el encuentro con el espalda plateada terminó en una nota de tranquilidad, la mujer no podía evitar sentir que la experiencia había sido una montaña rusa emocional. En el aire, todavía vibraba la tensión de lo que pudo haber sido un enfrentamiento mortal, un enfrentamiento entre dos mundos distintos que se habían cruzado en ese preciso momento. Si el gorila hubiera considerado la situación de manera diferente, si hubiese sentido un atisbo de amenaza en la mujer, el resultado podría haber sido completamente distinto. Un solo gesto erróneo, un movimiento indebido, o un cambio en el comportamiento de la mujer o del gorila, y la historia habría tomado un giro fatal. El hecho de que este incidente haya terminado sin consecuencias violentas no debe ser subestimado. En la naturaleza, cada encuentro tiene el potencial de cambiar rápidamente, especialmente cuando se trata de animales salvajes tan poderosos como los gorilas. Estos animales, a pesar de su aparente calma, poseen una fuerza descomunal, y en su mundo, las decisiones se toman en fracciones de segundo, basadas en instintos primarios, no en razonamientos lógicos como los de los humanos. El gorila, al final, había elegido una retirada pacífica, una decisión que parecía demostrar una sabiduría profunda. Sin embargo, la mujer sabía que tal suerte no siempre sería la misma para quienes se aventuran en los territorios salvajes. La naturaleza no es predecible, y siempre hay un margen de riesgo, incluso cuando se sigue el comportamiento más cuidadoso. Este incidente nos recuerda la fragilidad de nuestras vidas cuando nos adentramos en el reino animal. Si bien en este caso el gorila mostró una notable inteligencia al evaluar la situación y decidir que no había amenaza, la naturaleza está llena de incertidumbre. No importa cuán preparado o conocedor seas de los comportamientos de los animales, siempre existe la posibilidad de que la interacción se desarrolle de manera inesperada. Así como los humanos pueden actuar bajo el influjo de emociones repentinas, impulsos o decisiones erróneas, los animales también lo hacen. La vida silvestre, con su naturaleza impredecible, nos recuerda constantemente que, aunque creamos tener el control, el dominio final lo tienen las reglas de la supervivencia. Y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, más allá de los peligros evidentes que la vida salvaje puede presentar, este encuentro también nos ofrece una reflexión más profunda sobre nuestra relación con los animales. La humanidad a menudo ha visto a los animales como una parte del mundo a conquistar, a dominar o a entender solo en función de sus propias necesidades. A lo largo de la historia, hemos construido barreras físicas y psicológicas entre nosotros y los otros seres vivos con los que compartimos el planeta. Pero, este encuentro le muestra a la mujer, y a quienes observan, que los animales no son solo seres que nos sirven o nos representan un reto. Son seres con sus propios derechos, sus propios territorios, y sus propios modos de vivir. De alguna manera, este gorila le había ofrecido una lección, la necesidad de respetar los territorios ajenos, de entender que la relación entre las especies no tiene que ser una de lucha constante, sino una de convivencia basada en el respeto mutuo. El espalda plateada no había actuado por un instinto de dominación, sino por un discernimiento profundo, que le permitió reconocer que la mujer no representaba un peligro, sino una simple presencia. La retirada de la manada, de una manera tan tranquila y ordenada, indicaba que el gorila, al igual que sus compañeros, comprendían que la interacción había terminado sin necesidad de conflicto. En ese pequeño espacio, se había roto la idea tradicional de que los animales salvajes son simplemente criaturas reactivas a las amenazas. En cambio, el gorila había demostrado que los animales, especialmente aquellos en las posiciones más altas de su grupo, poseen una capacidad de juicio que va más allá de la mera reacción ante el peligro. El espalda plateada había mostrado lo que muchos estudios de comportamiento animal sugieren, que la inteligencia emocional en los animales puede ser tan sofisticada como la humana, si no más. No solo evaluó la amenaza, sino que decidió que no había necesidad de un conflicto físico, una muestra de sabiduría que debería hacernos reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo natural.
Este tipo de encuentros nos invita a reconsiderar nuestra actitud hacia la vida silvestre. No somos los dueños de la naturaleza, no somos los dominantes, sino parte de ella. Cada animal, cada ser vivo, tiene su propio papel dentro del delicado equilibrio de los ecosistemas. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad de respetar esos roles, de comprender que no estamos aquí para gobernar, sino para coexistir. La forma en que nos relacionamos con la naturaleza, con los animales y sus hábitats, debe cambiar. Ya no podemos seguir viendo al mundo salvaje como algo a ser controlado o explotado. Debemos aprender a ser guardianes de la vida, a respetar los territorios de los animales, a comprender sus comportamientos, y a actuar con consideración por sus derechos y su bienestar. Las lecciones que hemos aprendido de este encuentro son claras. Debemos ser más cuidadosos en cómo interactuamos con la vida silvestre, respetando no solo sus territorios, sino también su inteligencia y su sensibilidad. Los animales no son solo criaturas que viven para nuestra observación o entretenimiento, son seres con los que compartimos este planeta, y su supervivencia está tan entrelazada con la nuestra como la nuestra con la de ellos. A medida que avanzamos en nuestra relación con la naturaleza, debemos aprender a coexistir de manera pacífica, sin interferir en sus vidas, pero respetando profundamente su derecho a existir y prosperar en su hábitat natural. Si este encuentro te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre la compleja relación entre los seres humanos y los animales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. En este espacio, exploraremos más historias conmovedoras, sorprendentes y educativas sobre el comportamiento animal, los desafíos de la vida silvestre y cómo podemos contribuir a la preservación de nuestro planeta. Cada relato es una oportunidad para aprender, para profundizar en nuestra comprensión del mundo natural, y para inspirarnos a ser más conscientes y respetuosos con el entorno que compartimos con otras especies. Si te has sentido conmovido por esta historia, no dudes en unirte a nuestra comunidad, donde descubrirás más narraciones poderosas y lecciones que nos acercan al mundo animal, mostrándonos que la convivencia, basada en el respeto mutuo, es la clave para un futuro más armonioso.